La insuficiencia aórtica es el cierre incompleto de la válvula aórtica, provocando la regurgitación de flujo sanguíneo durante la diástole. Una regurgitación mínima es normal, sobre todo en mayores de 50 años, y se denomina insuficiencia aórtica fisiológica, pero por debajo de dicha edad debe ser considerada en primer lugar como patológica y puede asociarse a válvula aórtica bicúspide, que es la cardiopatía congénita más común del adulto, u a otras patologías, como coartación de aorta, etc. Cuando el volumen sistólico eyectado por el ventrículo izquierdo regurgita 50% o más, estamos ante una insuficiencia aórtica severa. La insuficiencia aórtica era mucho más frecuente hasta mediados del siglo XX debido a la incidencia de dos etiologías comunes hasta esa época, la fiebre reumática y la sífilis. Fue padecida por muchas personalidades célebres, como el poeta Alfred de Musset, que legó su nombre a un signo de la enfermedad. Clásicamente se dividen las causas de insuficiencia aórtica en aórticas y valvulares. La etiología aórtica incluye a cualquier patología que provoque dilatación de dicho vaso en su origen y, como ya se señaló, el ejemplo clásico fue la sífilis. La etiología valvular más común fue la fiebre reumática, aunque actualmente las otras causas señaladas en la diapositiva son más comunes. En la diapositiva puede observarse un paciente con síndrome de Marfan que puede ocasionar insuficiencia aórtica a través de dilatación, aneurisma o disección. En la diapositiva observamos una válvula aórtica normal con sus tres cúspides denominadas por su relación con los orificios coronarios como coronariana derecha, izquierda y no coronariana o posterior. En esta diapositiva observamos tres ejemplos de insuficiencia aórtica. En el primero, por dilatación aórtica, con válvula intrínsecamente normal, y los otros dos por lesión valvular. En el inferior, una válvula aórtica bicúspide y a la derecha, una válvula tricúspide calcificada. Según el desarrollo del cuadro clínico, la insuficiencia aórtica se clasifica en aguda y crónica. La causa aórtica más común de insuficiencia aguda es la disección aórtica, que puede provocar insuficiencia aórtica por dilatación aórtica, por dislocación valvular o por impedir el cierre valvular, el flap, es decir, el desgarro intimal. De todos modos, es poco común que la insuficiencia aórtica de la disección sea hemodinámicamente severa. Las causas valvulares son múltiples, pero la más común es la endocarditis infecciosa. Actualmente se agregan la provocada por difusión de prótesis quirúrgicas o quirúrgicas, especialmente mecánicas o percutáneas, el TAVI. La fisiopatología de la insuficiencia aórtica severa está caracterizada por la regurgitación a un ventrículo izquierdo de forma aguda, y este ventrículo no está dilatado, provocando un cierre precoz de la válvula mitral, aumento severo de la presión auricular izquierda, de la presión venosa pulmonar y de la presión capilar pulmonar con edema pulmonar grave. En las figuras puede apreciarse claramente cómo, a igual severidad de regurgitación, la que se produce en forma aguda a un ventrículo no dilatado repercute rápidamente en la circulación pulmonar por el mecanismo ya citado. Por consiguiente, el cuadro clínico es el de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda o subaguda severa, con edema pulmonar en un paciente cursando un síndrome aórtico agudo o una endocarditis en la mayoría de los casos. Y debe hacerse notar que pueden faltar los signos clínicos habituales, clásicos, de insuficiencia aórtica, como son los latidos amplios y el soplo diastólico. El diagnóstico de insuficiencia aórtica aguda severa, de suma importancia por la necesidad de un tratamiento precoz,
habitualmente intervencionista, se basa, por lo tanto, en la aparición de insuficiencia cardíaca izquierda aguda o subaguda en un paciente con endocarditis o prótesis mecánica valvular aórtica en la mayoría de los casos. El ecocardiograma, en el que debe buscarse sistemáticamente el cierre precoz de la válvula mitral y la radioscopía en el caso de prótesis, son los elementos diagnósticos fundamentales. En la diapositiva puede observarse un ecocardiograma modo M con cierre precoz de la válvula mitral al comienzo de la diástole en un paciente con edema pulmonar severo que se puede observar en la radiografía de tórax. El eco transesofágico, si se trata de una endocarditis, documentará las vegetaciones, la destrucción valvular y los otros elementos de dicha patología. El tratamiento médico incluye vasodilatadores e inotrópicos parenterales y cirugía de urgencia. En la insuficiencia aórtica crónica, que se produce, como ya se dijo, cuando el volumen regurgitante diastólico alcanza el 50% del inyectado hacia la aorta, la dilatación ventricular izquierda y aórtica son progresivas, y si no hay lesión ventricular izquierda previa, se produce un mecanismo de vaivén entre la aorta y el ventrículo izquierdo sin repercusión sintomática durante años. Cuando el estiramiento de las fibras produce ruptura miofibrilar y fibrosis, comienza a disminuir la función sistólica, aumenta la presión auricular izquierda y la presión capilar pulmonar y aparece la insuficiencia cardíaca izquierda. Por consiguiente, el paciente puede tener una insuficiencia aórtica severa y estar sintomático o asintomático. El diagnóstico de severidad comienza con el registro de la tensión arterial. Un aumento de la presión diferencial es característico. Una presión diastólica de 60 o menos es un signo altamente fiable de severidad en presencia de insuficiencia aórtica. A la inspección, en los casos floridos, puede observarse el baile arterial en los vasos del cuello y palparse el pulso saltón, o sea, amplio y de ascenso y descenso rápido, y el choque de la punta dilatado y desplazado. A la auscultación es característico el soplo proto y mesodiastólico de tono alto, auscultable a veces en todos los focos, o principalmente en el foco aórtico clásico, o sea, el segundo espacio intercostal derecho paraesternal, o en el área de ERP, segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Se oculta mejor con la membrana del estetoscopio y el paciente en expiración forzada. La insuficiencia aórtica severa tiene signos electrocardiográficos, radiológicos característicos y también ecocardiográficos. La radiografía de tórax muestra la clásica silueta aórtica con cardiomegalia, saliencia del botón aórtico y del arco inferior izquierdo con arco medio cóncavo. El electrocardiograma, los signos de hipertrofia ventricular izquierda, que con la cronicidad se acompañan de cambios secundarios de repolarización. El ecocardiograma M y bidimensional muestra la dilatación ventricular izquierda y el aleteo diastólico de la válvula mitral por el chorro aórtico regurgitante y puede mostrar elementos diagnósticos de patología estructural valvular o aórtica. Es muy importante verificar la función ventricular y el diámetro sistólico ventricular izquierdo. Si la etiología de la insuficiencia aórtica es una patología aórtica, se observará la dilatación de la raíz y de la aorta ascendente. En la insuficiencia crónica severa, el ecodoppler tiene numerosos datos confirmatorios. Los clásicos se constatan en ecodoppler color, pulsado y continuo. En el ecodoppler color, el ancho inicial del flujo regurgitante es angosto en la insuficiencia aórtica leve y moderada y alcanza 10 milímetros o más en la insuficiencia aórtica severa.
En el Doppler continuo, la pendiente de desaceleración del flujo regurgitante está horizontalizada y cae rápidamente en la severa, con una pendiente de desaceleración de 4 metros por segundo al cuadrado o un tiempo de mipresión menor a 250 milisegundos. El Doppler pulsado en la aorta abdominal muestra un flujo protodiastólico en la leve y holodiastólico en la severa. A la izquierda, 3 ejemplos en Doppler color de insuficiencia aórtica leve, moderada y severa, y a la derecha los mismos en Doppler continuo. En esta diapositiva, especialmente la primera, permite observar que en el Doppler pulsado de la aorta abdominal, al flujo anterógrado sistólico le sigue un flujo turbulento holodiastólico característico de severa. Las otras dos muestran ejemplos similares. El tratamiento de la insuficiencia aórtica crónica leve y moderada es seguimiento clínico periódico. La crónica severa sintomática requiere tratamiento quirúrgico, habitualmente con reemplazo por prótesis mecánica o biológica. La insuficiencia aórtica crónica asintomática con función sistólica normal mayor del 50%, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 70 milímetros o menor y un diámetro sistólico de 45 milímetros o menor, son patrimonio de seguimiento clínico ecocardiográfico periódico cercano. Si dichos parámetros empeoran, aún con un paciente asintomático debe plantearse tratamiento intervencionista, habitualmente reemplazo.